técnicos, pero ahora voy a dar el pase a Neville, que viene con su webinar llamado Introducción al Ethical Hacking and Testing, donde abordará reglas, etapas y herramientas. Con ustedes, Neville. Buenas noches, equipo, comunidad latinoamericana y hispanoamericana de Hack the Box. Espero que disfruten esta presentación. Soy Neville. Esta presentación la he titulado Introducción al Ethical Hacking Testing, reglas, etapas y herramientas. Espero que ya se esté viendo, si no me avisan. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Voy a hacer una presentación de mi persona. Es bueno saber con quién está presentando. Después voy a ir por lo que es el hacking ético. ¿Qué es ser hacker y cuáles son las habilidades que son necesarias? ¿Cuáles son las reglas que debe seguir un ethical hacker? ¿Cuáles son los frameworks con los cuales uno trabaja? Y las certificaciones asociadas. ¿Cuáles son los tipos de hacking? Y aquí ya nos ponemos más entretenidos cuáles son las etapas de un pen testing, cuáles son las herramientas necesarias para alguna de esas etapas, algunas recomendaciones que son más bien por la práctica. Y finalmente espero tener una sección de preguntas y respuestas. ¿Okay? Así que vamos a ello. Bueno, yo soy chileno, tengo 47 años, 4 hijos, 26 perros, 3 gatos, un cordero y una yoga. Eso es para que tenga el contexto de donde vivo. Por lo anterior, aún sigo sin la certificación de seguridad, pero ya estoy trabajando para hacer la OSCP. Tengo como estudio, soy ingeniero informático de una universidad privada aquí en Chile. Llevo más de 20 años trabajando en informática, principalmente en temas de seguridad, de infraestructura. Como dato friki, también tengo un diplomado en psicología transpersonal, así que si necesitan apoyo emocional, me pueden contactar. Debido a mis trabajos como consultor o como empresa en las que he trabajado, he estado trabajando, aparte de Chile, en Argentina, en Brasil, en México, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Suecia, Italia, Francia y España. En verticales como las financieras, las productivas, retail y por supuesto las consultoras. Y como desde lo más chico hasta lo más grande, desde lo más chico administraba una plataforma que ya no existe mucho, que se llama Lotus Domino, que es como en esa época era la número 1 en competencia de Microsoft Exchange. Y uno de los proyectos más grandes que hice fue diseñar un data center para un DRP, cuya inversión final fueron casi $3 millones, que se implementó en México, en Monterrey. Y la seguridad lo tengo en el AEN. Por lo tanto, además tengo la robótica, la domótica, la Internet of Things, me encanta la impresión 3D y también drones. Y como me metí en muchos temas de hacker, obviamente algo le queda el modo paranoia y por lo tanto hay que pensarlo bajo ese aspecto. ¿Qué es un hacker ético? Y aquí es súper interesante porque si ustedes lo buscan en internet van a encontrar un montón de acepciones. Por lo tanto, yo me quedo con una. Que en la práctica, el hacking ético o el ethical hacking en realidad es un concepto más comercial más que nada. Porque es un servicio que se ofrece a la empresa, es un servicio de auditoría de TI, con lógicamente el propósito de evaluar qué tan seguro es un sistema informático, una red, de una forma integral, sabiendo todos los componentes que puede afectar. También se le conoce, o también le dicen, ¿no?, que esto es un pentesting, o también se le conoce como una auditoría de seguridad. ¿Y quién lo realiza? Obvio, un hacker ético. Ahora, desde mi perspectiva, yo lo encuentro que la mejor forma de explicar qué es lo que es un hacking ético o qué es lo que es un ethical hacking en realidad son al menos 4 componentes. Un pentesting externo, un pentesting interno, un ataque que está muy de moda ahora, que es muy potente, que se llama ingeniería social, y ya un servicio más recurrente, que son los análisis de vulnerabilidades.
Eso para, de acuerdo a algunos autores, y también más o menos de lo que yo he trabajado, para mí esa es como la mejor definición de lo que es un hacker ético. Ahora, ¿qué significa ser hacker ético? Porque de eso se trata. Por definición, ser hacker significa ser experto en alguna materia. Eso hay que tenerlo súper claro. No necesariamente tiene que ver en el ámbito informático. Uno puede ser un hacker de bicicleta, porque arregla la bicicleta, o puede ser un hacker haciendo temas de muebles, por ejemplo. Y lo de ético, lógicamente, viene porque uno debe seguir normas y son relativamente estrictas. Porque más adelante vamos a entender la diferencia, el por qué esas reglas deben ser seguidas. Ahora, esta pregunta me la he hecho 1000 veces. ¿Qué debe saber un hacker? Y aquí amárrense los cinturones porque bien, un hacker debe saber y debe tener conocimientos de redes. El protocolo TCP/IP, Ethernet, las redes WAN, protocolo de enrutamiento, etcétera. Todo lo que tenga que ver con redes. Conocimientos avanzados. Y cuando digo avanzados es que realmente uno deja de ser usuario. En sistemas operativos como Windows, como Linux, por supuesto Unix, Mac OS X, incluso los que han tenido la oportunidad de trabajar en grandes empresas, mainframes, y lo que ya también está de moda últimamente, lo que es embedded, lo que es empotrado en la traducción literal, y mobile. Uno sí o sí tiene que saber al menos conceptos de programación y de scripting, de C, de Python, PHP, Ruby, Java y su derivado JavaScript, .NET, y para lo que es scripting, Batch y PowerShell son por lo menos lo básico y necesario. Assembler para lo que son los buffer overflow exploit, etc. Además, uno tiene que saber de arquitectura de seguridad y empresariales, típicos, los firewalls, las DMZ, IDS, que son los sistemas de detección de intrusión, los HIPs, los honeypots, que son los que ayudan a atrapar tráfico que no corresponde, microservicios, ya estamos hablando ahí de APIs, bus empresarial, proxy reverso, etc. Y esto sigue. Conocimiento de herramientas de desarrollo. Por ejemplo, una cosa básica es el HIT, que es el versionamiento. Conocimiento sobre servicios, entender cómo funciona un web server, no sé, un Apache, un Nginx, un Light HTTPD, un FTP, un SNMP, un servicio como SSH, X, etc. Obviamente también bases de datos, cómo hacer queries, cómo conectarse a una MySQL, a una MS-SQL de Microsoft, a un Postgres, Oracle, DB2 de IBM, Cassandra de Apache, SQLite o Lit, NoSQL, etcétera, etcétera. Estamos hablando ya de base de datos de los denominados Big Data. También tiene que saber de criptografía, que es lo que es una RCA, un DES, un 3DS, etcétera. Conocer ya frameworks como CMS, que son los Content Management System, como WordPress, Joomla, Drupal, que son como los más conocidos en el mundo de Internet para hostear sitios web. Framework de seguridad, por supuesto, porque si no, no sería hacker ético, y herramientas de seguridad. Y como ustedes verán, hay un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto, a los que son hacker éticos, que quieran ser hacker éticos, no tiene que asustarlos. Por eso yo aquí pongo que mientras exista la motivación y perseverancia, todo esto se puede lograr. Eso es así, con motivación y perseverancia. ¿Cuáles son las reglas que se deben de respetar? Aquí también hay un montón de autores que dicen un montón de cosas. Más o menos aquí las que son más conocidas. Por ejemplo, uno nunca debe dañar intencionalmente, sea cual sea. Tampoco debe modificar cosas. Y si va a modificar, que sea lo estrictamente necesario. Y esto para los players en Hackthebox es súper importante. Hay máquinas que hay gente que modifica, no sé, el index.php para inyectarle su propio reverse shell. Eso no puede ser. Eso está mal. Por definición está mal. Uno tiene que ser, como decimos en Chile, lo más piola. O sea, que pase lo más desapercibido posible. Porque si no, primero, te pueden pillar o detectar. Segundo, porque son en contra de las reglas. Y tercero, porque estás mostrando poco conocimiento al hacerlo. Esto también es de perogrullo, no hackear por venganza. Tampoco atacar a sistemas de organizaciones poderosas, que fue lo que le pasó a Wikileaks.
no molestar o fastidiar a tu proveedor de internet, no hackear computadoras de gobierno. Esto también es obvio que, o sea, uno lo puede ver como obvio, pero efectivamente hay que mantenerlo siempre en el radar. No comentar con absolutamente nadie sobre lo que hayas hecho alguna vez. No contarle a nadie sobre algún sistema en el que estés trabajando actualmente. Y más que nunca, o más que nada, nunca dejar datos personales en el sistema. Y esto pasa muy seguido, más de lo que ustedes creen. ¿Por qué? Pasa un efecto psicológico humano, el ego. Uno dice, yo soy súper inteligente o capaz y me metí a esta máquina y tengo que decir que yo lo hice, y uno deja su nombre, qué sé yo, casi gasta el teléfono. No, el ego tiene que quedar afuera acá. Uno lo hizo y queda para uno, y punto. Por lo tanto, no dejar datos personales. Y hay que ser paranoico. Entonces, con respecto a lo que habíamos hablado anteriormente, cuando uno respeta estas reglas, se puede considerar un white hat hacker o hacker de sombrero blanco. También existen los gray hat, que son los sombreros grises, y el color lo indica. Pueden estar haciendo cosas tanto de blanco como de negro. Y los negros son los black hat hackers, que en la práctica hay muchos que son, de ahí entran ya los cibercriminales. Ahora, como hacking ético es un concepto más que nada, hay empresas que han desarrollado frameworks, que son marcos conceptuales de trabajo para ordenar un poco la casa, para que esto sea más ordenado y tengas un input y un output que esté estandarizado. El problema es que no hay uno, hay varios. Aquí solamente pongo los que son más conocidos. Por un lado está OWASP, mucha gente lo conoce, que significa Open Web Application Security Project, y ya estamos en la versión 3. Otra es OSSTMM, que es Open Source Security Testing Methodology. Esta fue desarrollado por una de las empresas que está acá en Chile, que se llama Dreamlab, junto a otras personas más. O sea, los fundadores de esa empresa desarrollaron esta. FedRAMP, que significa Federal Risk and Authorization Management Program. CREST, ISAF, Information System Security Assessment Framework. PITES, que es Penetration Testing Execution Standard, y el estándar de Estados Unidos, que es el NIST, desarrolló al menos 3 o 4, que son la NIST 800-115, la 145, la 53 y la 53A. Cada uno son con focos específicos. Ahora, en el mundo laboral se solicita tener certificaciones. ¿Y cuáles son las más conocidas? La de Offensive Security Certified Professional, la famosa OSCP, que hay varios en el equipo que son ya certificados en OSCP. Para mí una de las mejores. Esto obviamente es una visión personal. Anteriormente a eso, la que era más conocida era la CEH, que es la de Ethical Hacker Council, y bueno, el nombre es Certified Ethical Hacker. La de CREST, que se llama CREST Registered Tester, o CRT. La de CompTIA, que son, estas a veces son miradas menos, pero hay gente que la saca. Security Mass, CISAS, CASP y Pentest Plus. La famosa y muy bien conocida CISP, que en época, hablando de los años 90, es la número 1. ¿Sí? Están haciendo un Y webinar de seguridad informática. ¿de qué? La tiene es la de Global Secure Professional Penetration Tester, o GPPT. Ok, yo al principio hablé más o menos del paraguas de lo que era el ethical hacking. Entonces, ¿qué es lo que es un pentesting externo? El pentesting externo consiste en atacar desde el perímetro desde el internet hacia el perímetro, hacia los firewalls, hacia los DS, hacia la DMZ, y lograr qué es lo que se puede lograr. Obviamente que lo ideal es intentar llegar hacia la red local. Pero este es el foco del pentesting externo.
ver qué tan seguro está la empresa desde los ataques desde el exterior. El pentester interno es qué pasa si alguien se conecta a la Wi-Fi, o qué pasa si alguien se personifica o ingresa a las dependencias y se conecta físicamente a con un cable red, ver qué es lo que puede hacer él con ese tipo de conexión. La ingeniería social está muy de moda ahora, porque de hecho el 73% de los ataques vienen desde la ingeniería social. ¿Y qué es lo que es la ingeniería social? Kevin Mitnick, que es uno de los hackers más importantes del mundo, dijo que era el arte de hackear a los seres humanos. En el fondo es prácticamente un ataque que a alguno lo obliga a hacer alguna acción y que esa acción lógicamente contiene alguna situación. Por ejemplo, en algún correo que te digan, hoy hay que actualizar algo y tú descargas y viene con un malware, con un botnet, no sé, miles de cosas. Entonces ya hay servicios que las empresas contratan para ver qué tan confiables están o qué tan conscientes están de este tipo de... Y por último, análisis de vulnerabilidades. Aquí generalmente se usan herramientas. Hay herramientas bien conocidas. Por ejemplo, Nesu, está en Expose, está OpenBus, que esa es más gratis. Y que hay empresas que las automatizan y ofrecen esos servicios. Eso por este lado de los tipos de hacking. Además, cuando uno hace un ethical hacking, uno pide, se acuerda el tipo de visibilidad o el método. ¿Qué significa esto? Pueden ser tres tipos: white box, gray box o black box. A mí generalmente me... ¿Qué significa estos tipos de visibilidad? White box es que tienes acceso a todo, te entregan credenciales, todos los accesos que sean necesarios para determinar vulnerabilidades que pueden pasar más allá del acceso. Gray box ahí son algunas cosas, no todas. Y black box solamente te entregan la IP y sería. Tú tienes que descubrir la forma de poder ingresar a los sistemas. ¿Y cuáles son los vectores de ataques más principales? Porque lógicamente esto podríamos estar toda la noche aquí. Bueno, los principales son el sistema operativo, ver qué vulnerabilidades tienen a nivel del sistema operativo, del kernel, o del sistema de archivos, pueden ser de permiso. A nivel de aplicación, y aquí es donde es el mayor foco de entrada, típico de las aplicaciones web. Si hay acceso a desarrollo, obtener el código fuente y empezar a ver más fácilmente dónde pueden haber alguna vulnerabilidad que pueda ser explotada. Y este es el gran error de todos los que alguna vez hemos hecho administración de sistemas, es típico dejar las instalaciones por defecto. Entonces, cuando hay configuraciones no adecuadas, es también un gran problema y una gran facilidad para que un hacker pueda ingresar y hacer de la suya. Bueno, ¿y cuáles son entonces las etapas de un pentesting? Lo mismo, estas etapas van basadas en un framework de trabajo. Yo traté de buscar algún framework que fuera lo más centrado en etapas que sean no tan amplias, porque hay frameworks que de verdad son, no sé, 12, 15 etapas. Yo las traté de focalizar en 7. La primera etapa es una fase de acuerdos. ¿Qué significa eso? Tú con el cliente, lo primero a nivel legal es firmar lo que se llama el NDA, que es el Non-Disclosure Agreement, o el contrato de confidencialidad, en donde yo no voy a informar nada de lo que encuentre, no va a poder ser informado a ningún medio de las vulnerabilidades que se hayan encontrado, o nada de lo que se encuentre. También se hace un acuerdo de cuándo se va a hacer y cuál va a ser el alcance. Y aquí hay otros subcomponentes más que no las puse anteriormente, que tienen que ver con por ejemplo, doble black box. ¿Qué significa eso? Que el cliente no sabe cuándo lo vas a atacar. O si cuándo va a hacer, a qué hora. Todo eso va a depender. Por ejemplo, lo típico que se conversa es, ¿puedo atacar servidores productivos en horario productivo o no? Ahora, generalmente, ya con un tema más de continuidad operacional, muchas veces no se hace ataques de negación de servicios por razones obvias. Porque al final
Y a la larga, un ataque de negación de servicio es lo más fácil de hacer. Y el alcance, por supuesto, que tiene que ver, ok, vamos a atacar toda la red, alguna parte de la red, solamente, no sé, los servidores de correo, los servidores de base de datos, todo eso también se va a... La siguiente etapa ya es de planificación y reconocimiento, y eso ya lo hace el Ethical Hacker. Y aquí, como título, en realidad se llama una recolección de información, a investigar exactamente todo lo que está disponible en la red pública sobre el cliente. Los IP, qué dominios tiene, qué correo, si hay segmentos de redes que se sepan desde afuera. Y para eso también hay marcos de trabajo como OSINT, que significa Open Source Intelligence, que tiene que ver con efectivamente hacer un barrido a través de Google o a través de los proveedores de Internet, de los registros, etcétera, de toda la información que se va a recuperar, incluso de las redes sociales. Después tenemos, ya ahí entramos en materia, que es el escaneo, la etapa de escaneo y de enumeración. Aquí hacemos un barrido de la red a la cual nos fue asignada, detectamos cuáles son los servicios abiertos, determinamos los típicos, 6 shares, 6 servidores FTP, 6 servidores web, y ya empezamos a ver si hay vulnerabilidades que puedan ser explotadas. O por lo menos tener las versiones de los software que se están ejecutando para buscarlos en algunas de las bases de datos de vulnerabilidades. La siguiente etapa ya es la parte más entretenida, que es cuando uno empieza a buscar la forma de ganar acceso, a través de exploits, a través de inyecciones, o a través incluso de buffer overflow, que son estas, cuando llenan la pila y se desborda y uno puede inyectar algún código malicioso o shellcode. Ya cuando logras acceso, pasas a la siguiente etapa, que es mantener ese acceso. Y ahí hay distintas técnicas, usando algún backdoor, algún reverse shell, algún túnel, algún escritorio remoto, aunque ese no lo recomiendo tanto porque es muy visible. Y después ya pasamos a la post-explotación, donde buscamos porque generalmente cuando uno ingresa, generalmente, en el 99% de los casos, uno llega como usuario. Entonces la idea es después cómo llegar a transformarse en el administrador del sistema, o en el caso de redes Windows, llegar a convertirse en el administrador del Active Directory, en el caso de Linux, convertirse en root. Y después hacer movimientos laterales, empezar a buscar otras máquinas para poder usarlas o poder accesarlas. Y finalmente, como estamos en modo paranoia, uno tiene que dejar limpio. Aquí nadie pasó, por lo tanto hay que hacer un borrado de huellas. Y después todo esto se hace un wrap-up, se junta y se entrega un reporte. Y en ese reporte tiene que haber, obviamente, una recolección de evidencia. Pantallazos, qué archivos leímos, qué vulnerabilidades encontramos, a qué equipos ingresamos, qué password craqueamos. Incluso si logramos inyectar algún backdoor y que no haya sido detectado por los antivirus, hacer esa demostración que los antivirus no están funcionando bien, etc. Y también un análisis de riesgo, qué tan riesgosos están ellos en ese momento. Ahora, lo interesante y lo entretenido para uno es que un pentesting es una foto de ese momento. Puede que a la semana se encontraron nuevas vulnerabilidades y el riesgo aumentó. Entonces, por eso es que es un tema que es constante. Y, por supuesto, un buen hacker no solamente se queda con esa información, también le entrega soluciones. No sé, cambiemos la arquitectura, agreguemos IDS, mejoremos la firma de los IDS, cambiemos la forma de los antivirus, eduquemos a la gente, que principalmente también pasa mucho por ese lado. Y aquí yo creo que esto es donde todos esperaban. ¿Cuáles son las herramientas para cada esa etapa? Sobre todo para los que están comenzando en este tema fascinante mundo del ethical hacking y también de los laboratorios de pentesting como Hack the Box. En la etapa de reconocimiento, como un tema más externo, para Hack the Box no aplica, pero igual lo dejo acá. Existen, para mí, dos grandes herramientas. Ahora, como les digo, esta experiencia es la experiencia personal. Por supuesto que en el mercado hay muchísimas más herramientas. De hecho, dejo un link donde hay una recopilación de muchas herramientas. Yo destaco estas porque son las más conocidas y las que por lo menos a mí me han dado buenos resultados. Está el OSINT Framework, que una pantalla se ve más o menos así. Aquí hay un barrido completo desde
teniendo direcciones de correo, direcciones de IP, y hay conexiones que se hacen y te van buscando esas informaciones a través de las búsquedas. Y también está Maltego, que esa está en la distribución Kali, que es la que más ha ocupado. Y aquí tú puedes también ingresar un correo y empiezas a buscar en redes sociales o en búsquedas de Google o donde sea, y va mostrándote toda la información que va apareciendo. Incluso cuando sabes de dominio, te empieza a mostrar qué IP tiene, qué segmentos tiene, en qué hosting están, si están en Amazon, si están en Azure, si están en DigitalOcean, etc. Toda la información que puedan sacar la van a mostrar. Y genera mucha información. Y con eso ya generas una estrategia de por dónde vas a atacar primero, etc. Ahora, para los temas de escaneo y enumeración, de nuevo, existen muchísimas herramientas. Yo aquí destaco las que son más conocidas, las que más se usan, porque obviamente son las que tienen mayor desarrollo, y las que tienen mayores scripts, etc. Lo primero que uno tiene que hacer es escanear la red. Para eso podemos usar dos herramientas, Nmap y Mascan. En el caso de Nmap, yo por lo menos, mi estrategia, que es la que hubo en HTV, en Chatbox, es primero hacer un escaneo de los 1000 puertos más conocidos. Entonces, cuando yo hago un Nmap menos T4, el T4 indica qué tan agresivo va a ser el escaneo. Este es relativamente agresivo, a mucha gente no le gusta. El menos A es una conjunción de ese script, que lo que hace en realidad es hacer un trace route hacia la máquina y además ejecuta varios scripts dependiendo de los puertos y de los servicios que haya encontrado. Entonces tendría información sobre los servicios. El menos B es porque muchas veces esto toma mucho tiempo y no tienes idea dónde está, te va mostrando exactamente el avance. Y cuando pongo IP, puede ser tanto una IP única o una subred. Entonces tú pones la IP / el CIDR. Lo mismo con Mascan. En Mascan tú puedes poner los puertos y el IP o el segmento de IP y te va a hacer un barrido. Ahora, por experiencia, muchas veces pasa que Mascan es mucho más agresivo. Ahora, también tiene flag que tú puedes ajustarlo. Y que puede, aun cuando sean rápidos, a veces puede dejar pasar algún puerto que esté abierto. Como el protocolo TCP usa dos protocolos base, que son el TCP y el UDP, primero se hace con TCP, que son los más fáciles, porque el escaneo de puertos UDP es lentísimo, porque como es un protocolo que solamente son conexiones del momento, son datagramas, no es una conexión constante, es mucho más lento. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago generalmente es primero hacer un mapeo no tan agresivo primero de los 1000 y después hago un escaneo full con este menos P menos. Eso significa desde el puerto 1 al 65.535. Y si queremos validar o chequear el UDP, se le agrega el menos SU que está aquí, el S minúscula o mayúscula, significa voy a escanear los puertos UDP. Generalmente va a descubrir lo más importante del UDP, que generalmente son el SMNP, a veces si tienen alguna VPN incluida, puede que lo detecte. Después del escaneo y ya de tener más o menos cuáles son los vectores de ataque, se viene la enumeración de servicios. Y este es un término que lo van a escuchar muchas veces en Chatbox, lo van a escuchar muchas veces cuando pidan pistas, que te van a decir enumera. ¿Pero qué diantres es enumerar? Es una pregunta que yo me la hacía al principio. Enumerar un servicio es ver qué es todo lo que hay dentro de ese servicio y que esté disponible y que pueda servir para detectar alguna vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Revisar las versiones de los servicios mostrados con el Nmap. Y si encontramos algún servicio, alguna aplicación, alguna base de datos, algo, es buscar la herramienta especializada para ese servicio, cuando sea posible. Entonces, aquí voy a enumerar más o menos los protocolos o los puertos más conocidos que ustedes se pueden encontrar y qué se puede hacer con herramientas o no, o más o menos la estrategia que pueden seguir con ese puerto. Se encuentra abierto el 20 y el 21, que es TCP, ese sí o sí es FTP. Ojo con eso. Muchas veces hay administradores de sistemas que, para que no sea por defecto, cambian el puerto por estándar a otros puertos.
el EDMAP los va a detectar igual. Así que aquí yo estoy hablando solamente el servicio en su puerto estándar, que también aplica al servicio en un puerto no estándar. Entonces si tenemos un FTP, en la práctica para poder romper un FTP tienes que tener una cuenta. Entonces puedes intentar hacer un sniffer, porque la desventaja del FTP es que el usuario y clave viajan desencriptados. Para eso tiene que estar en la red y tiene que suceder un montón de para poder explotar esa información. Entonces, si no funciona el Anonymous, te tienes que conseguir la cuenta de otra forma. Suponiendo que tenemos una cuenta o tenemos el Anonymous, entonces enumerar los directorios en control. ¿Qué significa enumerar? Empezar a hacer un barrido. Ya, por ejemplo, si una máquina Linux, ya me meto al ETC, del ETC, que es donde están por defecto las configuraciones, ver más o menos qué servicios hay. Dentro de ese servicio es cómo está configurado ese servicio. Si de verdad la etapa de enumeración es la etapa más complicada que hay en un hacking ético, o en un hackeo en general, pero es el más importante, porque si no haces una buena numeración, créeme que vas a ir a un fracaso seguro, o a una frustración segura, porque eso es lo que pasa, que uno encuentra y se enoja. Si se encuentran con el 22, eso es signo inequívoco de SSH, que es el protocolo seguro para ingresar a la máquina. Y a menos que la versión que se muestra sea vulnerable, no hay nada más que hacer ahí. Porque si no tienes un usuario clave o una llave de autenticación, de verdad que el SSH solamente está ahí para poder ingresar. Ahora, si se encuentra en un telnet, es más o menos parecido. La única desventaja, o sea, la desventaja del telnet es que también, junto con FTP, el usuario clave viaja desencriptado, por lo tanto tú lo puedes agarrar. Entonces, si tienes usuario clave, lo puedes usar. Si no, ve las opciones de poder snifear en la red y ver si es que alguien se conecta y logras atrapar la clave. Si encuentras el puerto 25, eso es un signo inequívoco de SMTP, o Simple Mail Transfer Protocol, que es el protocolo de transferencia de correo. La única gracia del SMTP, porque ahora, no sé, puede ser un PostFix, puede ser un Exim, puede ser un SendMail. Más allá si se encuentra alguna vulnerabilidad o no, la gran ventaja que uno puede tener, sí y solo si están abiertos, es poder enumerar usuarios en la máquina, sobre todo en máquinas Linux. Existe un programa dentro de Kali que se llama SMTP-user-enum, que es para enumerar usuarios de SMTP. ¿A través de qué método? Puede ser de expansión, EXPN, de verificación, BRFY, o de recepción. Tú ingresas una lista de usuarios y la IP del servidor y te va a buscar si que efectivamente está o no está ese usuario. El problema de esto es que tienes que usar un diccionario de usuarios. Entonces tienes que empezar más o menos a inventarte, aun cuando en Kali existe usuario, una lista de usuarios, pero muchas veces nosotros que somos hispanohablantes, las listas no están acomodadas a usuarios españoles. Si te encuentras con un servidor de DNS, aquí puedes hacer más cosas. De hecho, no lo pongo acá, pero hay un ataque avanzado que se usa, que se llama Reflect DNS, que tú a través de consultas DNS puedes sacar información. Información, incluso leer sistemas de archivo. Pero eso es para otra discusión. Tú puedes usar una herramienta que es estándar en Linux, que se llama DIG, que antiguamente se usaba mucho el NSLookup, pero ya está más en favor de DIG. Y la gracia es que tú puedes hacer un dig arroba en la IP del DNS con un -X y ese mismo IP, y te va a entregar ya el nombre de la máquina o el dominio al cual está. Y después ya puedes hacer consultas iterativas sobre los dominios y vas a empezar a recibir información y hacer una enumeración de los dominios que se encuentran hosteados en ese DNS. Este ataque lo van a jugar mucho en al menos 5 máquinas en Hardbox activas y algunas que ya pasan de largo. Ahora, existen, de nuevo, cuando uno instala un servidor de DNS, puede que se haya pasado alguna parte de la configuración, que es la transferencia de zona, y uno puede hacer un ataque de transferencia de zona, que es con este dig AXFR, y va a recibir las zonas que están hosteadas en ese servidor. No es muy común, pero puede pasar. Existe otra herramienta que se llama DNS Recon, que más o menos es lo mismo. Tú ingresas qué dominio, el dominio, por ejemplo, hardbox.eu, STLDS en el EU, -d,
existe un word list para DNSMAP y te va a entregar información o todo lo que encuentres. Y así hay muchas más herramientas. Hay herramientas que son especializadas en hacer una fuerza bruta para detectar subdominios. No sé, típico, development.universidadchile.cl, bueno, cualquier cosa. Seguimos. Para el mundo, y este es el mundo más grande que hay en el tema de hacking. El mundo del puerto 80 o puerto 3 TCP, que eso es HTTP y HTTPS, o el famoso Hypertext Transfer Protocol, más conocido comúnmente como web. Aquí hay varias cosas que se pueden hacer. Primero, ver si es que es vulnerable. Generalmente, y de hecho hace poco, un hostfix para Apache, que puede uno, desde estando dentro de la máquina como un usuario básico, puede escalar a. También hay que determinar qué sistema se está ejecutando. Si eso, y aquí pongo también algunas cosas más comunes. Si es simplemente un HTML, aunque a veces HTML puede ser generado por algún lenguaje scripting. Si es PHP, si es Django y esos Python en el fondo, si es un Node.js, si es un .NET, si es un ASP antiguo, si es alguna de los Java Web Applications, sea un Tomcat, un JBoss, un WebLogic, etc. Si es un CMS, como WordPress, Drupal o Joomla, si es algún tipo de portal, como LiveRay, si es un RP típico, SAP, que es como lo más conocido, que de hecho SAP tiene interfaces web, algún CRM, como Salesforce, como vTiger, o ya sistemas API, algún web service tipo SOA, etc. Esto es práctica, conocimiento, de ir detectando lo que va pillando. Cuando ya uno detecta, uno lo primero que tiene que hacer es enumerar las carpetas. Entonces, muchas veces me ha pasado en las últimas consultas que decía, ¿y ahora qué hago? Enumera. Y cuando digo enumerar, para enumerar carpetas en estos protocolos existen varias herramientas. Yo uso la última que se llama GoBuster, pero esto ya es más gusto de cada uno. Está DIRB, DIRBuster y GoBuster. ¿Cómo se usa? Por ejemplo, GoBuster va con "-u", el HTTP y la dirección IP, o si es HTTPS con la dirección IP, claro que si el certificado es no válido hay que agregarle un "-k", el "-w" y el directorio y el archivo donde está el diccionario, y "-t" es la cantidad de threads o la cantidad de aperturas que van a hacer hacia el servidor web. Generalmente, y por seguridad, no más de 10. Pero si uno asegura que ve que no hay un WAF de por medio o un IDS, lo puede aumentar a 20, a 30, no más que eso, porque también está ahí atacando mucho al servidor web. Si te encuentras con el error 403, que es el error de no está autorizado, ojo, no necesariamente significa que no puedas pasar. Hay veces que, sobre todo en servidores IIS, que ese 403 es solamente en esa sección en particular, pero todo lo que está debajo puede que sea accesible. Entonces, se puede hacer una enumeración de carpetas debajo de ese 403. Sí, solo si es una carpeta. Ahora, si hay un CMS, existen herramientas especializadas en detección de vulnerabilidades de esos CMS. Por ejemplo, para lo más importante, para WordPress existe una que se llama WP-Scan. Para Joomla existe una que se llama JoomScan. Para Drupal existe una que se llama DrupScan. Aquí no pongo ejemplo porque si no me voy a demorar mucho más. Ahora, si hay web service, hay que hacer una enumeración de los métodos disponibles. Lo mismo con las API. Y ojo que si hay web service, SOA, significa que hay archivos XML y hay un ataque muy conocido y que aún todavía pueden encontrar, que se llama XEE, que uno puede ejecutar remotamente el código a través de ese ataque. Revisar el certificado. Aquí también es importante porque muchas veces, de hecho, hasta hace un tiempo atrás, hasta hace 2 años, era muy común usar certificados wildcard. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, tenían el subdominio
apuntes.universidad.cl, había otro subdominio, laboratorio.universidad.cl, y todos estaban protegidos por un solo certificado, porque era *.universidad.cl. El problema de eso es que tú podías sacar ese certificado, lo podrías impersonar y podrías crear un sitio aparte, fake, usando un certificado válido. Por eso ahora por seguridad no se está usando. Y con el certificado tú puedes saber qué nombre tiene el dominio, puedes saber bastante información. De hecho, en Hack the Box se usa mucho porque te puede servir para planificar más ataques o hacer otras cosas. Una herramienta que es súper importante que aprendan a usar es una que se llama Burst, porque en el fondo tú activas un proxy entre el navegador y el sitio web y puedes ver exactamente cómo es el tráfico que va hacia y desde el servidor. Como es un proxy, tú puedes modificar ese tráfico a tu antojo y ahí puedes atacar, puedes típico hacer un LFI, un RFI, qué sé yo. Ahora, hay herramientas o escáneres de vulnerabilidades que son gratuitas como Nikto y OWASP. También, importante, a través, como existen WAF, que son los Web Application Firewall, esta herramienta, WAF-WUF, te puede determinar con un grado de certeza si efectivamente hay un WAF detrás. Entonces tú puedes planificar el ataque más sofisticado con algunos bypaseadores dentro de la encodificación de URL, etc. Y como en todas las cosas, aquí podríamos estar hablando toda la noche de un montón de cosas, tratando de destacar lo que más se puede encontrar, por lo menos en el HTTP, y después con la práctica en la vida real. Por lo tanto, yo digo aquí que es con tu práctica haciendo práctica. Práctica, práctica. Esta es la única forma de ir aprendiendo. Por eso que es súper importante, como les decía al inicio, pertenecer a estos laboratorios de pentesting. Seguimos. ¿Qué pasa si nos encontramos con los puertos 137 y 139 de TCP? Eso es signo inequívoco de Samba. Aquí uno puede hacer enumeración de shares disponibles, como con una herramienta que se llama SMB Client, en este caso SMB Client -L //IP/ o SMB Client -L // y se ponen 4 veces porque como el backslash es un signo de escape en Linux, ahí lo que está, el 2 veces slash perdón, 2 veces backslash es en realidad un backslash escrito. O si hay una herramienta que se llama enum for Linux, -a, que significa todo, porque no solamente va a pasar por los SMB, va a pasar por todo lo que encuentre correspondiente a Windows. Ahora, si uno ya a priori tiene credenciales, puede ejecutar un comando que se llama CME o crack map exec. Esta es una herramienta muy potente. Con esta estructura, CME, SMB, que es el protocolo que estamos viendo, el IP/CDR, por ejemplo, es una IP sola o una IP de subdominio, menos del dominio o el workbook, el usuario y la password. ¿Qué hace este comando en la práctica? Es como preguntar, oye, red y servicio que estén disponibles, ¿qué puedo hacer con estas credenciales? Y hay una palabra mágica que tenemos que buscar, que se llama PWNet, que significa que con ese usuario y clave yo tengo un acceso maravilloso a esa máquina. Ahora, CrackMap Exec, aparte de CMB, tiene WinRM, tiene MSSQL, tiene otro más que ya se me ocurre. Entonces tú puedes preguntar en varios vectores de ataque qué puedes hacer con esas credenciales. Y ya cuando sepas cuáles son los shares disponibles, tú puedes intentar conectarte a esos shares y conectarte a esas carpetas compartidas. Por ejemplo, si no cuentas con un usuario clave, un SMB client -n con la dirección y el share te va a hacer una conexión anónima. Como paréntesis, esto lo hice en una empresa hace poco tiempo atrás, tenían un NAS, me conecté anónimamente y llegué a la carpeta del gerente general de un respaldo antiguo, pero tenía listados de sueldo, o sea, mucha información que no debiese estar disponible públicamente. Ahora, si uno cuenta con un usuario clave, bueno, le pone SMB client menos U mayúscula, el usuario menos P mayúscula la clave y el chorizo para ingresar a ese compartido.
Si nos encontramos con Kerberos, que es el puerto 88, eso es sino la mayoría de las veces de un Active Directory. Pero ese puerto solo no funciona, tiene que ir acompañado con otros más, que son el 445 y el 389. Con esta trilogía es Active Directory, y aquí hay un montón de ataques que se pueden hacer. En este caso están como fuera del scope. El Enum for Linux les va a servir para detectar información. También para hacer la enumeración de Active Directory en lo posible si es que está abierto, o LDAP, está el AD-LDAP-enum. A mí nunca me ha funcionado bien. A mí que me ha funcionado bien es uno que se llama JExplorer, que se descarga desde SourceForge, porque es un ambiente gráfico y es mucho más fácil de conectarse. Entonces, para ver qué objetos tiene, si tiene usuarios, si tienes computadores, si tienes impresora, etc. Incluso muchas veces pasa que vas a encontrar un usuario y una clave. Ahora, esa clave va a estar hasheada, pero como conoces los tipos de hash, lo puedes craquear con un Hashcat o con un John the Ripper. Si nos encontramos con el puerto 161 de IP, eso es SNMP. Y muchas veces, aquí pueden pasar dos cosas. Tienes el nombre de la comunidad o que sea pública. Si no tienes nombre de comunidad, haces un SNMP parámetro, C public, y vas a ver todo lo que está publicado en el SNMP. Y ojo que no es poco, puedes sacar qué procesos se están ejecutando, con qué IP se está escuchando, qué puertos estarán abiertos, etc. Hay mucha información valiosa que se puede obtener con el SNMP. O si tienes la comunidad, obviamente le agregas la comunidad. La comunidad es como la suerte de password, por decirlo de alguna forma. Ok, ya escaneamos, ya detectamos las vulnerabilidades y empezamos a atacar. Y aquí ya pasamos a unas grandes herramientas. Para mí, la más maravillosa de todo, yo creo que hay muchos que me van a alinear conmigo, Metasploit. Metasploit viene de la mano con Meterpreter, que es como el shell donde tú ejecutas acciones, pero después de haber hecho los ataques. Si encontraste dentro de un sitio web algún vector de entrada para una inyección SQL, SQLmap es la herramienta más conocida. Insisto, hay muchas más herramientas, pero esta es la que más, por lo menos personalmente, ocupo. Ahora, si eres ya más cabrón y ya eres más con un conocimiento más avanzado en Assembler, en stack de x86, de 64 bits, herramientas como la GNU, que es un debugger de GNU, el IDA, que es un debugger de Windows, Ghidra, que hace poco fue liberada por la NSA de Estados Unidos, OriDBG, que es una herramienta también más conocida en el ambiente Windows, etc. Un montón de debuggers también. Aquí coloqué las que más se usan. Estos generalmente son para revisar malware, revisar aplicaciones y veces que si ya detectaron que tiene algún buffer overflow, con eso puedes ayudarte a hacer el exploit. Hay unas herramientas, un set de herramientas que son de Impact Tools, muy orientadas a Windows, muy conocidas y extremadamente poderosas. Con esta herramienta yo he hecho ataques en empresas y he quedado como rey porque efectivamente hacen magia. ¿Y qué tenemos que buscar y atacar? Bueno, inyección SQL. CSRF, que es como sistemas a nivel de web. Esto a nivel de cliente, esto a nivel de servidor, SSRF. XSS. Si tenemos XML, en los ataques XE. LFI, RFI, que significa Local File Inclusion, Remote File Inclusion. Esto es súper, lo van a ver mucho en Hack the Box. Por ejemplo, el típico LFI es que hay un parámetro que se puede inyectar y le pones un típico exclamación, file igual punto slash etc password y te muestra el archivo password o cualquier archivo del sistema que tenga permiso. O RFI es que tú puedas leer remotamente un archivo que te puede servir para ejecutar un PHP en otro lado. RCE es otro tema que lo van a ver muy seguido, significa Remote Command Execution o ejecución remota de comando, que esa es la que siempre buscamos porque con eso podemos abrir una shell. Esos son como los típicos vectores que uno tiene que buscar. Y de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya cuando estamos adentro, ya no estamos paseando, ya tenemos un usuario, pasamos a la sesión de
manteniendo un acceso, que es dejar abierta una puerta para poder seguir ingresando. Dentro de Metasploit está MSF Venom, que es para crear los payloads. Uno elige el lenguaje, por ejemplo, C#, PowerShell o directamente un exe. Ahora, como hay antivirus, hay que ocupar encoders que son como el Chicataganai, pero eso que solamente para el x86, Windows, para Linux también. Puedes tú crear payloads de Meterpreter, porque con Meterpreter tú tienes muchas herramientas adicionales, etc. Unicorn, esto es una herramienta que la he usado varias veces también, que crea payloads para Windows basados en MSF Venom, orientados a PowerShell. Entonces, los crea y tú puedes inyectarlo a través de una shell de PowerShell o ejecutando el PowerShell, muy potente. Empire es como un proyecto aparte, tú creas payloads y agentes que son completamente independientes a Metasploit, pero se puede usar el motor de Meterpreter y es muy potente porque tiene una permanencia en la máquina súper buena. Alguien publicó esto en el grupo Great SST y también facilitar esta construcción de payloads para el Metasploit. Otra herramienta que son para mantener acceso, porque en el fondo si tú quieres seguir buscando acceso y te encuentras unos hatch, bueno, tienes que romper. Para eso está John the Reaper o Hatchcat, los que tienen GPU, tarjetas gráficas típico las que se usan ahora en juegos o lo que está de moda en minería de criptomonedas. Estas herramientas son súper eficientes e increíbles. Por ejemplo, los que tenemos tarjetas gráficas de video, hacer un craqueo de un hatch con Hatchcat usando un diccionario que se llama Rockview, que tiene 3,5 millones de palabras, te puedes demorar 2 segundos, 10 segundos, no más que eso. Y yo he hecho esa prueba en un equipo CPU, no sé, 24 core y se demoran 15 minutos o 45 minutos. O sea, de verdad con GPU mejora bastante. Hydra, para los que no conocen, es una herramienta que se usa mucho para ataques de fuerza bruta, soporta muchísimos tipos de servicios, pero por definición nunca es recomendado la fuerza bruta. En muy pocos casos sucede. Y en la vida real, esto tú tienes que coordinarlo con el cliente de que tú vas a hacer ataques de fuerza bruta. ¿Por qué? Porque puede generar puede directa o indirectamente hacer una denegación de servicio. Pero esta para que la tengan, Hydra. Esta es una herramienta maravillosa que se llama WFUS. ¿Y por qué digo maravillosa? Porque tú puedes fusear, que es el término en inglés, no conozco un término en español, que tú puedes modificar cualquier parámetro dentro de un request, tú lo puedes meter en iteración. Por ejemplo, típico, oye, no sé el nombre de la cookie, ¿ok? Fusea la cookie. Entonces le pones en mayúscula fus y todo lo que está ahí lo va a pasar por el diccionario. Así también con buscando tipo de gets, de post, no sé. Tienes muchas cosas que se pueden hacer con WFUS. Incluso tú puedes hacer, hay gente que no usa GoBuster para hacer la enumeración de carpetas, usa WFUS. Y PowerSploit es una suite de herramientas para PowerShell en Windows, que son hay una cantidad de herramientas súper buenas y que las van a usar mucho en Hackbox, se las puedo asegurar. Y aquí vamos terminando, recomendaciones finales, ya desde el punto de vista de práctica. Muchas veces uno cree que todo es súper complicado y hay que usar técnicas de la NASA, y no. Siempre piensen en la metodología KISS. ¿Cuál es la metodología? Keep it simple and stupid. O sea, mantenerlo lo más simple y lo más estúpido posible. Y de verdad que se van a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Y esto es estudiar y practicar. Esto es un loop del cual no van a salir si es que esto les apasiona. Y esto es yo creo que esto es súper importante para los que están iniciando. Y lo digo por experiencia. Cuando ya llevas tiempo en esto, te das cuenta que el uso de los escáneres de vulnerabilidad en la práctica no es la panacea. De verdad que tú con práctica puedes ser muchísimo más eficiente que un escáner de vulnerabilidad. Por eso traten de al inicio aprender a no usar esas herramientas que son de flojos, como decimos muchas veces.
Esto es típico, este es de perogrullo, está suscrito a listas de seguridad, canales de YouTube o gurús sobre estos temas. Muchas veces han escuchado aquí, está ahí IPPSec, que es como el gurú de Hack the Box. Hay muchísima gente más metida en estos temas. Y estas palabras las van a ver muy seguido. El try harder, el inténtalo más duro, más duro. Cuando algo no resulta, hay que seguir intentándolo. Porque muchas veces estás ahí a la vuelta de la esquina que faltaba, no sé, un comando, un parámetro que se te olvidó, un parámetro que no tenía que estar, y hasta que resulta el tema. Este es el eslogan que aparecía antiguamente, los que conocieron Backtrack, que ahora se llama Kali, que es The quieter you become, the more you are able to hear. Esto es como muy zen. En el fondo es como, si estás muy metido adentro y no has logrado ver nada, aléjate un poco, detente, y de verdad, detente, respira. Y de repente vas a empezar a ver cosas que no habías estado porque habías estado tan metido que estás dejando pasar situaciones que estaban alrededor tuyo. Y esto también, uno dice, oye, me gusta más, no me gusta así, pero más me gusta otra. No, está bien, cada uno sabrá cuáles son las herramientas que más se acomodan. Porque al final somos seres humanos, los seres humanos somos animales de costumbre, y generalmente lo que ya nos gusta, lo vamos a mantener en el tiempo. Otra cosa interesante, sobre todo los que manejan Python, manejan Golang, manejan Java, aprendan a desarrollar sus propias herramientas. No se basen en las que ya están, porque hay muchas herramientas que no están. O hay herramientas que para un hackeo específico necesitas ciertas cosas que no la vas a encontrar en el mercado o en GitHub. Desarrolla. Y esto es un tema para los que ya llevamos más tiempo. Enseña lo que has aprendido, porque es la única forma para saber si realmente aprendiste. Trata de no usar la fuerza bruta. La fuerza bruta es como el último elemento. Ingresa a un laboratorio de testing para que esta práctica sea una práctica continua. Por eso ahí destaco HapTebox. Y aquí tengo un enlace con todas las herramientas que pueden usar. Compendios van a haber muchos. Esta es una que encontré bien buena, que después se la vamos a informar. ¿Ok? Así que pueden abrir los micrófonos. Estoy dispuesto para las preguntas y respuestas. Ya, ojo, chicos, voy a habilitar los micrófonos. Traten de no pelear. De a uno van a hablar, ¿ya? Si tengo una pregunta, lo paso ahora. ¿Tenga alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna pregunta? No sé, cambiar de canal. Aló, aló. Chicos, ¿alguna pregunta? Oye, yo tengo Ay, una pregunta específica. Hablaste ¿con de quién? cuando estabas haciendo algún tipo de que ibas a hacer un ataque de fuerza bruta, que tenías que consensuar el alcance con el cliente. Cuando uno va a hacer algún tipo de ataque, de penetración, de ethical hacking, ¿cuáles son como que los mínimos requerimientos que uno le tiene que pedir al cliente como para uno asegurarse tanto legal como, no sé, éticamente de que vas a hacer un trabajo específico? O sea, no sé, por lo menos asegurar Ok. la hora. ¿Cuáles serían esos elementos? Sí, mira, esto es súper importante porque va a depender mucho de la legislación de tu país. Como estos son temas nuevos, no todos los países tienen legislación con respecto a estos temas. De hecho, que en Chile, si tú no firmas un acuerdo y haces un hackeo, eso es ilegal, todavía. Entonces, primero tienes que estudiar cuáles son las leyes que aplican en estos temas en tu país, primera cosa. Segundo, súper importante, asesorarte con un abogado para que ese acuerdo de confidencialidad sea súper, esté bien atada tanto para ti como para el cliente. Y tercero es
y ojalá que tengas suerte de que todo lo que tengas, o que encuentres cosas eh, para demostrar que había alguna vulnerabilidad. Ojo, que muchas veces no te vas a encontrar con vulnerabilidades. Me ha pasado y no, hay que felicitar muchas veces, pero hay veces que te vas a encontrar con muchas. Sí, bueno, aquí ahí estoy leyendo en el chat, alguien habla de la norma 27.000, efectivamente, esa norma ya tiene por lo menos 15 años, eso es una norma de framework de trabajo. Entonces tú puedes certificarte en esa norma o puedes certificarte en un framework. ¿Quiere mostrar la última URL? Ya. Pero va a estar esto en YouTube, así que después la van a poder ver con tranquilidad. Sí, hola. Hola. Mira, desde el grupo están preguntando ¿Sí? cuántas horas inviertes en HTV y aparte cuántas horas inviertes también en investigar. Harto. Yo por lo menos, bueno, ahora que estoy dedicado a esto, puedo pasar 4 o 5 horas al día entre HTV y investigando. De hecho, claro, como en 180 días llegué a Google más o menos, porque, bueno, tenía la suerte de tener harto tiempo, al menos 2 horas diarias en poder trabajar y dedicarme a eso. Así que sí, esta dedicación no ha sido gratis. Gracias y felicitaciones por el buen webinar. Muchas gracias. ¿Alguien más que se atreve a hacer preguntas? Sí. Yo te quiero hacer una consulta. Adelante. Uno viniendo del mundo de la programación, ¿de qué manera se podría meter en lo que es en testing? Mira, hay varios cursos en los cuales tú te puedes meter, porque igual programación sirve mucho, pero claro, te falta un montón de contextos. O sea, hay que partir por lo básico de redes, entender lo que es TCP/IP, entender lo que es un firewall, lo que es una DMZ, etc. Después de eso tienes que manejarte en herramientas, para eso te tienes que manejar en sistemas operativos como Linux, como Kali. También tienes que ser, no sé si es certificado, yo no soy certificado en Windows o en Linux, pero sí mucho tiempo en trabajar y conocer esos sistemas. Cosa que sea algo natural, porque al final ser hacker significa ser experto en. De aquí tú tienes que empezar de a poco, meterte en todos esos temas. No hay que desesperarse, esto dedica tiempo. Esa es la única, no es más que eso, es buscar alternativas. Por ejemplo, cursos en udemy.com, que son, bueno, son en inglés, hay algunos que son en español, sobre introducción a pentesting o a hackinético. Tomen esos cursos. En el peor de los casos, lo vas a tener que repasar 2 o 3 veces hasta ir tomando el pulso. Pero además, estar en... Claro que ayuda. Otro camino que también es válido es tener acceso a máquinas con sus write-ups, que son el paso a paso de cómo se rompen esas máquinas, y ir siguiéndolo. Y ahí te das cuenta cómo de a poco vas teniendo una mentalidad que te ayuda a descubrir por dónde se debe ingresar. Sí, también estoy viendo acá cybereye.it, es muy buena, yo también me inscribí en esa. Hay otra que se llama Pentest Lab, que son también ejercicios específicos para vulnerabilidades específicas. Como les digo, hay muchísimo material en internet, es solamente meterse a buscar. Eso. Muchas gracias, Neville, y gracias siempre por todo. ¿Hay de qué? ¿Quién más quiere preguntar? Buenas noches. Buenas noches. Uno está Adelante, George. comenzando en HackDevOps, ¿qué recomendaciones nos puede dar? ¿Qué recomendaciones nos puede dar para los que están comenzando en HackDevOps? Ya que hay cajas retiradas y también activas. O sea, ¿se hackea una retirada, una activa o en qué orden? Y también a la hora de utilizar el laboratorio,
¿Se crea una máquina completamente aislada en una meseta o se puede virtualizar Ok, en un host como una laptop? ok, te entiendo la pregunta. Mira, para poder hackearse o poder trabajar con la máquina retirada, sí o sí tienes que ser VIP. VIP no es, bueno, de los ingresos de uno, pero no, yo no lo considero tan caro. Son 10, 10 euros, 10 libras esterlinas, que son como, en Chile por lo menos son como casi 8.000 pesos. En dólares son como 10 dólares, un poquito más de 10 dólares. 2 dólares más o menos. Teniendo acceso a VIP, tú puedes accesar a esas máquinas retiradas. Y sí, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es entender cómo funciona. Tú ya te metes con las activas cuando ya entiendes más o menos cómo funciona el típico, las numeraciones de servicio, enumerar la red, entender que 50.80 tienes que buscar por dónde ingresar, o si te encuentras con una base de datos que sabes que no es mucho lo que puedes hacer, a menos que tengas credenciales, etc. Pero sí, y en esto, la gracia de lo que se ha creado en esta comunidad es, cuando ya te atrevas a hacer alguna máquina que esté en vivo, es avanzar, atrape, pero obviamente que con conciencia es tratar de descubrir lo que te está faltando para poder romper esa máquina. Para eso estamos, como comunidad, para aprender. Nadie nace sabiendo, así que todas las preguntas son válidas. Ya, aquí estoy leyendo una pregunta sobre si alguien tiene otro tipo de certificación como la CCNA. La CCNA es muy cercana, está muy focalizada a las redes, pero sí tienes una buena base ya para seguir avanzando en otras certificaciones. Ahora, cada certificación es única. Tengo entendido, yo no la he hecho, tengo entendido que la CEH es mucho más simple que la OSCP. Para los que no saben, la OSCP, y de hecho todos los que la han hecho acá pueden hablar con mucha más propiedad que yo, pero tú tienes 24 horas para romper 5 páginas que son más o menos en equivalencia a un nivel medio de Hack the Box. Y tú tienes que cumplir con un 75% de cumplimiento, de 75 puntos. Eso. Ok, Chicos, sí. otra pregunta. Hola, ¿No? ¿me escuchan? Hola. Sí. Hola, saludos desde acá de Santiago. Oye, es bueno especializarse dentro de seguridad informática porque hay varias ramas o si no, abarcar todo. No sé qué opinas tú, porque está seguridad forense, entre otras más. Sí, efectivamente. Mira, ahí eso ya es un gusto más personal. Eh, a mí me gusta más el pentesting. Hay gente que le gustará más la parte forense. Hay más gente que le gustará la parte de explotación de servicios a través de ingeniería reversa. Eso ya es un tema más personal más que nada, porque el mercado es para todos. En la práctica es eso. Ok, gracias. No depende de uno. No hay de qué. Hola, yo tengo una pregunta que había preguntado Dale. por el chat, pero no sabía por eso. ¿Cómo enfrentas tú lo que mencionaste hace un rato, el hecho de cuando en un pentest no encuentras vulnerabilidades? Porque te lo pregunto, ¿qué puede pasar de que el cliente en este caso, en vez de decir, oh, genial, no tengo vulnerabilidades, pero también puede ocurrir de que el cliente te diga finalmente, ¿sabes qué? No confío en el criterio y no confío en el pentesting que se me hizo. Que puede ser que no encuentre ninguna vulnerabilidad. La pregunta en el fondo es, ¿cómo manejas tú eso desde tu experiencia? Y bueno, y agradecer el webinar y felicitar nuevamente a la comunidad por esta instancia. Eso, un abrazo, chao. Ok, buena pregunta. Mira, ¿sabes qué? A mí me pasó una sola vez, pero con la diferencia que el cliente me confesó que ellos sabían que tenían una vulnerabilidad y bajaron el servicio antes de que yo les hiciera el pentesting. Entonces, era algo que ellos ya sabían. Ahora, la ventaja de que en ese pentesting, que fue, primero yo partí con el pentesting externo, detecté un par de cosas muy básicas que eran, más que vulnerabilidades en sí, eran posibles vectores, pero eran vectores muy sofisticados. Típico, el problema con el SSL, que tenían habilitado algunos cifrados que eran muy vulnerables. O sea, igual siempre va a aparecer algo que puede que sea muy pequeño. Pero la ventaja es que después yo hice el pentesting interno y ahí literalmente no hubo máquina en la cual no me haya metido.
Así que ya es un tema de manejo más soft, más que nada. ¿Ah? Yo sé que es súper difícil cuando uno se enfrenta a esa situación, porque es difícil de demostrar que hiciste todo lo posible por buscar alguna vulnerabilidad y no encontraste nada. Eso. Muchas Ya. gracias. Sí, perdón, estoy leyendo aquí una consulta sobre hack ofensivo y hack defensivo. Mira, acá por lo menos en Chile, yo por lo menos no, puedo estar equivocado. Mucho, porque estos se conocen en Europa y en Estados Unidos muy famosos, los famosos Red Team y Blue Team. Efectivamente, acá somos más ofensivos. Está muy dejado de lado el ser más defensivo. Pero también son entrenamientos, hay focalizaciones distintas, hay conceptos distintos que se deben estudiar y se deben trabajar para cada uno de ese tipo de de ataques o defensa. Pero son conceptos distintos, son como más focalizados en otro tipo de... Esto se usa más en situaciones fundamentales principalmente. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? La última. Ya. Eso sería entonces. Le damos por el webinar de hoy. Bien, quiero pedirle si por favor puede compartir el paper que hizo en el grupo para que los demás lo puedan leer. Y les quiero comentar, el próximo sábado tenemos webinar con Jaime Gómez nuevamente, el 20 de abril con De Plástico, el 4 de mayo con Plaintext, Julio Oreña, el 18 de mayo con Tony Palma, ya para que se programen y puedan participar en el webinar. Terminando con Nomo, una caja a confirmar para no perder el hilo a Hackbox. Así que muchas gracias por todo, nos estamos viendo próximamente. Gracias por la asistencia y esto está subido al canal de YouTube el lunes. Chao, chao, hasta luego. Chao a todos, gracias por participar.